Muy buenos días, tengan todos ustedes. Luego de 2 exitosos coloquios, esta serie de 8 conferencias magistrales sobre mística y poesía, que empezamos el día de hoy con la espléndida, seguramente, conferencia del Sacros, Manuel José Otón, un místico de la naturaleza. Con estas 8 conferencias cierra la primera etapa de las actividades del proyecto PAPIT, Poesía Mística Mexicana del siglo XX, Tipología y Tradiciones, coordinado por la doctora Margarita León Vega, desde enero de 2012. Puede decirse que el proyecto es el primero en su clase, enfocado directamente al estudio de la creación poética de corte místico, tema del que se han encargado otras universidades, sobre todo europeas, pero que no había sido introducido en los estudios filológicos actuales de México. Como sucede con otras áreas del conocimiento, la UNAM intenta estar a la vanguardia. Ya en el coloquio Poesía Mística en México y en América Latina de 2013, una de las especialistas contemporáneas más destacadas sobre la mística, la doctora Luce López Baralt, lanzó el reto de la necesidad de fundar un centro o seminario de estudios místicos en México y estaba convencida que la labor debería ser encabezada por el Instituto de Investigaciones Filológicas, con una perspectiva abierta y desde distintos ángulos, abordando tradiciones religiosas y no religiosas. Indudablemente, este tipo de actividades abren la posibilidad de que paulatinamente se vaya concretando un proyecto como el de este tipo. Con un constante trabajo de archivo en diferentes estados de la República, así como una labor de intercambio académico con poetas e investigadores que se han dedicado a cultivar y a estudiar respectivamente la mística desde diferentes disciplinas como la filosofía, la semiología, la antropología y, por supuesto, la literatura, este proyecto PAPIT ha comenzado a fijar las pautas para futuras investigaciones en torno a las formas en las que se han asimilado diversas tradiciones místicas en la poesía del siglo XX y XXI en nuestro país. Me congratulo así, como director del Instituto de Investigaciones Filológicas, de dar la bienvenida a los especialistas participantes y a los asistentes, académicos, alumnos y público en general, a este ciclo de conferencias magistrales Mística y Poesía que se verificará durante todo el mes de septiembre y parte de octubre de este 2014, con el deseo de que lo expuesto en cada una de las sesiones amplíe el conocimiento y el debate en torno al tema. Tienen ustedes el programa, es realmente un programa extraordinario que reúne a personalidades desde distintas ópticas y por eso mismo felicito a la doctora Margarita León por la iniciativa y por la posibilidad de que esta iniciativa se concrete el día de hoy. Muchas felicidades. Este es un texto de presentación que la coordinadora del Centro de Poética, donde yo estoy adscrita y el proyecto también está adscrito, que envía a la doctora Graciela Cándano, ofreciendo una disculpa por no estar en persona aquí, y dice lo siguiente. A lo largo de 4 semanas, en los meses de septiembre y octubre de este año, diversos especialistas compartirán desde diferentes campos del conocimiento sus experiencias e inquietudes en torno al estudio de la mística y su relación con la poesía. Este ciclo de conferencias magistrales Mística y Poesía corresponde a una segunda parte de las actividades de intercambio académico realizadas por el proyecto PAPIT, Poesía Mística Mexicana del siglo XX, Tipología y Tradiciones, coordinado por la doctora Margarita León desde inicios del 2012. En estos 2 años y medio de intensa labor, el proyecto se ha dedicado a cuestionar y ampliar nuestros horizontes en torno al fenómeno místico en las letras de nuestro país y con ello ha logrado despertar el interés sobre el tema de la mística y su relación con el discurso poético en los tiempos actuales, tanto de colegas académicos como de estudiantes, pero también de público en general, ajeno incluso al ámbito universitario. Muestra de ello fue la amplia participación de ponentes y conferencistas magistrales de primer nivel en el coloquio Poesía Mística en México y en América Latina, celebrado en 2013, así como la demanda de información sobre el mismo en medios de comunicación nacionales. Todo esto se tradujo en una nutrida asistencia, caracterizada por un diálogo activo entre el auditorio y los ponentes, los conferencistas magistrales y los poetas invitados que, con una actitud empática y generosa, contestaron a cada una de las inquietudes del público.
El segundo coloquio Poesía Mística en México, que acaba de celebrarse los pasados días 18 y 19 de agosto de este año, tanto en el Instituto de Filológicas como en la Facultad de Filosofía y Letras, nos confirmó que siguen desarrollándose pertinentes investigaciones, que la producción poética mexicana de primer orden recrea estas temáticas más vivas que nunca y que el interés del público se ha mantenido. Es importante mencionar que el proyecto responde de diversas maneras a las líneas de investigación del Centro de Poética, porque implica no solo un análisis formal de los textos, sino una exégesis e interpretación de un tema complejo, como es el de la mística, como experiencia y como discurso, de las variadas expresiones místicas o susceptibles de llamarse así, desde diversos campos del conocimiento y desde distintos enfoques teóricos. Como mencioné en mi presentación del coloquio 2014, Poesía Mística en México, hay resultados fehacientes de las investigaciones que dentro de este proyecto PAPIT se han ido realizando durante estos años de trabajo. Además de la inclusión de becarios que han obtenido su licenciatura con tesis relacionadas al tema del proyecto, están aquellos alumnos becados que están concluyendo sus estudios de licenciatura. A ellos se suman alumnos de posgrado que encontraron una línea de investigación viable para futuros trabajos. Los alumnos participantes han hecho un valioso trabajo de campo, investigando la producción poética mística en diversos estados del país. Han participado individual y colectivamente en congresos y coloquios fuera y dentro de la UNAM. Por último, habría que comentar que las publicaciones son un rubro vital para los proyectos PAPIT, donde se cristaliza el resultado del trabajo realizado durante 3 años. En este sentido, resultado de las investigaciones realizadas y de los eventos académicos, están en prensa el libro La Palabra Inspirada, Mística y Poesía en México y en América Latina, y el número 35.2 de la revista Acta Poética, que saldrán a la luz este año, bajo la responsabilidad de la doctora León y con la colaboración de becarios y participantes del proyecto. En dichas publicaciones aparecen los trabajos de investigadores y académicos de la UNAM, tanto del Instituto de Filológicas como de la Facultad de Filosofía y Letras, lo mismo de diversas universidades del país y del extranjero, como son la UAM, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la FES UNAM Campus Morelia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Miami. Amén de trabajos de alumnos de licenciatura y de posgrado, incluyendo a becarios y participantes del proyecto, cuyos textos fueron sometidos, como en todos los casos, a una doble dictaminación. Con ello se cumple uno de los propósitos fundamentales de los proyectos PAPIT, la formación de recursos humanos. Esperamos que este ciclo de conferencias magistrales, mística y poesía, junto a otros resultados del proyecto PAPIT que lo cobija, continúe despertando inquietudes y el interés de investigaciones futuras en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas y, por supuesto, dentro del Centro de Poética. Este es el texto de Graciela Canda. Muy bien, yo me tengo que retirar, Sí. pero les quiero comentar a ustedes que estas conferencias se van a grabar, van a formar parte de la memoria de tanto del coloquio como del instituto, y quiero darme también la oportunidad para quienes no podemos estar presentes en este momento de escucharla, aunque sea en una grabación. En ese sentido, los felicito a ustedes por tener la oportunidad de escuchar a Elsa Cross directamente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, ahora una ficha pequeña, muy pequeña para lo que ha realizado Elsa Cross como creadora y como académica, pero para que quienes no hayan tenido la oportunidad de escuchar su currículum o de no saber todo lo que ha hecho Elsa Cross, aquí está una pequeña ficha. Elsa Cross es maestra y doctora en filosofía por la UNAM, donde es profesora titular de filosofía de la religión. Publicó La realidad transfigurada en torno a las ideas del joven Nietzsche en la UNAM en 1985.
y Los dos jardines, mística y erotismo en algunos poetas mexicanos, en Conaculta 2003, así como ensayos y artículos en libros, colectivos y revistas. Recientemente apareció su poesía completa, 1964-2012, Fondo de Cultura Económica 2012. En los últimos años obtuvo en México el Premio Javier Villaurrutia 2007, el Premio Universidad Nacional por Creación Artística 2009, el Premio Roger Calois de 2010 en París y la Medalla Bellas Artes. Se han publicado libros suyos de poesía en países de América, Europa y Asia. Tiene en preparación una amplia compilación titulada El lejano Oriente en la poesía mexicana. Entre sus poemarios se encuentran, nada más algunos voy a mencionar, La Dama de la Torre, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes La Dama de la Torre, que obtuvo el premio en el Concurso Nacional de la Juventud, el Diván de Antar, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1989, y el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines por su libro Moira en 1992. Y bueno, ya he dicho todo esto y además señalar que la poesía de Elsa Cross ha sido traducida a varios idiomas. Dejo con ustedes a Elsa Cross. Muchas gracias a todos, buenos días. Y muchas gracias a la doctora Margarita León por esta invitación. Y lo que quiero decir es que no sé qué tan magistral vaya a ser la conferencia, porque en realidad era una ponencia y fue preparada como ponencia que no pude dar por razones de salud. Y pues luego se convirtió en esto, aparte de que no soy especialista en Otón, ni son las letras mi campo de investigación tampoco. Entonces, esto creo que es más bien una lectura personal, no parte de una investigación exhaustiva que me habría gustado poder hacer, pero no fue el caso, ni mucho menos. Y se llama, con interrogación, Manuel José Otón, un místico de la naturaleza. Manuel José Otón no fue un poeta famoso, ni en su momento ni en la actualidad. A comparación de otros autores, como Salvador Díaz Mirón o Amado Nervo, que alcanzaron gran reconocimiento, y Nervo no solo en México, sino en todos los países de habla hispana, Otón ha estado relegado tanto entonces como ahora. Uno puede pensar que tal vez se haya debido a la discreción de su vida personal, confinada en distintos estados de la provincia, con una profesión convencional y estable de abogado y un matrimonio feliz. No hay en Otón ni viajes interesantes como los que llevaban a cabo los poetas diplomáticos, ni gestos espectaculares, ni tragedias, ni vida bohemia, ni borracheras, suicidios u homicidios incluso, que fueron algunos elementos que aderezaron y propiciaron la fama de otros poetas. Quisiera recordar que Otón nació en San Luis Potosí en 1858, en el mismo año que Salvador Díaz Mirón, un año antes que Manuel Gutiérrez Nájera, 17 años antes que Amado Nervo, 30 antes que Ramón López Velarde. Doy estas fechas para ubicarlo un poco en relación con estos otros poetas. Como era frecuente en esa época, sobre todo en provincia, Manuel José Otón estudió la preparatoria en un seminario, el Seminario Conciliar de San Luis, y a los 23 años se recibió de abogado, que era entonces la profesión obligada para todo aquel que tenía
inquietudes intelectuales. 2 años después, se casó con una mujer a la que amó toda su vida y a quien dirigió cartas llenas de ternura hasta sus años últimos. Su profesión de abogado le hizo viajar y establecerse en diversos sitios del país, y en viajes ocasionales a México trabó contacto con algunos poetas. Cuando murió en 1906 tenía apenas 48 años. En lo que toca a su poesía ha habido cierta indeterminación sobre cómo clasificarla. Se le ha visto como poeta romántico, clásico, como un precursor del modernismo, y hay autores que insisten en que es un poeta modernista. Y aunque hay que tener en cuenta que estas definiciones son muy elásticas y su caracterización varía de un autor a otro, Otón corresponde a la época y es estrictamente contemporáneo de la generación de los modernistas, como ya vimos, pero resulta forzado, a mi juicio, que se le quiera ubicar en el modernismo. No solo el propio Otón veía en los excesos de este movimiento una tendencia indeseable, sino que algunos modernistas lo desdeñaban. En realidad su poesía era otra cosa. Y lo que ha ocurrido es que con frecuencia Otón ha sido mal leído como modernista, siendo que en realidad es un poeta romántico. Es quizá el gran romántico mexicano. Si era un romántico trasnochado en su momento, a estas alturas importa ya poco, como también que escribiera con un siglo de retraso con respecto de los grandes románticos europeos. Tal vez no se podía pedir más de un país que llevaba 100 años en constantes guerras y conflictos y que trataba a duras penas de conformar su propia identidad. Otón buscó la suya propia y aunque no menciona nunca el término romanticismo, su ideario es el de este movimiento. Son románticos los planteamientos de su poesía y su visión del arte que Otón expresa en su prefacio al lector, que apareció en la edición de sus poemas rústicos, publicados en 1902, solo 4 años antes de su muerte. Dice el poeta: desde mi adolescencia compongo versos, pero hace más de 20 años he sacudido, o al menos he procurado sacudir todo ajeno influjo. La musa no ha de ser un espíritu extraño que venga del exterior a impresionarnos, sino que ha de brotar de nosotros mismos para que, al sentirla en nuestra presencia, en contacto con la naturaleza, deslumbradora, enamorada y acariciante, podamos exclamar en el deliquio sagrado de la admiración y del éxtasis lo que el Padre del género humano ante su divina y eterna desposada. Os exoxibus meis et caro de carne mea. Huesos de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué es lo que quiere decir? Otón sigue diciendo: por otra parte, el artista ha de ser sincero hasta la ingenuidad. Es necesario considerar en el arte lo que es en sí, no solo una cosa grave y seria, sino profundamente religiosa, porque el arte es religión en cuanto belleza y en cuanto verdad. Uno de los vínculos, acaso el más fuerte, que nos liga con la verdad eterna y con la belleza infinita, porque en suma el arte es amor, amor a las cosas que están dentro y fuera de nosotros. Hasta ahí, Otón. El propio Otón ubica aquí su visión del arte como religión. Estas afirmaciones casi podrían haberlas suscrito
Algunos de los poetas originales del movimiento romántico que tuvieron una exaltada concepción del arte muy ligada a la naturaleza y al espíritu, aunque en algunos de ellos hubo también una preferencia por los aspectos oscuros de la naturaleza y del ser humano que en Otón son perceptibles solo a veces. En verdad, eres un poeta sincero hasta la ingenuidad, y ese candor es uno de sus rasgos más acusados. Que Otón es un poeta más romántico que modernista ha sido señalado ya por varios especialistas, entre ellos Gloria Vergara, en su ponencia Presencia de Schiller en la poesía mexicana, donde menciona que Otón es uno de los poetas mexicanos que más se acerca a los románticos alemanes y reconoce en el idilio salvaje, acaso el gran poema de Otón, cito, tonalidades muy cercanas a los poemas de Schiller. Sin duda esto es así, pero además de ser afín a las ideas estéticas de Schiller, la concepción de Otón sobre el arte se acerca mucho a las concepciones del filósofo Friedrich von Schelling, a quien es casi imposible que hubiera conocido, excepto en alguna versión del francés, puesto que la traducción de las obras de este filósofo al español ha sido muy lenta y tardía. En von Schelling hay una visión que une estrechamente a la naturaleza con el espíritu. Una de sus ideas fundamentales, expresada en su discurso, la relación del arte con la naturaleza, dice que el espíritu es la naturaleza invisible y la naturaleza es el espíritu invisible. No, perdón, ya me confundí aquí con algo. El espíritu es la naturaleza visible y la naturaleza es el espíritu invisible. Disculpen, fue un dedazo ahí. Así muestra una unidad fundamental en todo lo que existe. Otón está tan cerca de estas ideas que su poesía hace de él casi un místico de la naturaleza. Digo casi porque hablar de mística es siempre muy delicado. Hay una gran distancia entre lo religioso y lo místico. A lo religioso pertenecen las creencias, los rituales, las plegarias. Lo místico es una cuestión de unión o fusión del alma, del ser o de lo que se quiera, con Dios o la conciencia o el vacío. Y en este caso me ha intrigado saber hasta qué punto la poesía o el arte de Otón podrían ser un vehículo para reflejar esa fusión con la naturaleza. Como he citado ya, nuestro poeta dice que el arte es religión. La pregunta es si en él se convierte también en algo místico. Pero sus poemas religiosos no parecerían serlo. El poema Rosa Mística, que es un canto a la Virgen María y es el que cierra sus poemas rústicos, es un poema que refleja una fe y una devoción muy profundas, pero difícilmente tendría que ver con lo místico, excepto si tomamos el término de místico en un sentido muy laxo. Y si los poemas rústicos terminan con la Virgen María, comienzan en la invocación hablando de la musa del poeta, que es una entidad altamente idealizada. Dice Otón, que resuene tu canto inmensamente, tu amor a Dios, tu culto a la belleza, alma del arte, y tu pasión ardiente a la madre inmortal, naturaleza.
Las mayúsculas que usa para Dios, desde luego, pero también para belleza, arte y naturaleza, resumen su ideario de elevados valores espirituales. No sé si una especie de logotipo que aparecía en la página del título de su libro pertenecía al editorial o fue una sugerencia de Otón, pues el logotipo es un triángulo invertido que tiene en el centro una cruz sobrepuesta a un sol radiante, y en los tres ángulos de la figura aparecen las palabras verum, pulcrum y bonum, lo verdadero, lo bello y lo bueno, que para Otón, como acabamos de ver, encarnan los valores de su propia poesía. Los poemas rústicos que Otón publicó en 1902, como dije, empiezan clásicamente con un epígrafe de la égloga 9 de Virgilio. El poema inicial es esa invocación a la musa, ya mencionada, y el libro tiene, quizá casualmente, 24 cantos, como eran 24 las rapsodias de las epopeyas homéricas, o también los libros de Bernardo de Valbuena. No obstante, no hay nada épico en los poemas de Otón, pues más bien son las églogas de Virgilio, al igual que la demás poesía bucólica, lo que puede considerarse como una de las claves para su lectura. Hay muchos de sus poemas rústicos, como el himno de los bosques, Procul negotiis, Angelus Domini y Poema a la vida, que se contienen casi en la descripción de los cambios que sufre el paisaje del día a la noche. Les basta el mínimo acontecer del vuelo o el canto de algunos pájaros, la huida de la lagartija, la lluvia o el pastor que lleva su ganado, el canto del grillo, la nube. Es de observarse aquí, aunque Tablada no pudo conocerlo, cierta afinidad con el espíritu del haijin japonés, el hacedor de haikus, sino evidentemente por la síntesis u otros de sus elementos característicos, sí por su percepción tan atenta de la naturaleza en cada uno de sus eventos mínimos y también por sus referencias al paso de las estaciones o de las horas del día, que es algo muy presente en el haiku clásico. A diferencia de la poesía pastoril que desde Teócrito y Virgilio tenía el paisaje solo como el escenario, a veces un tanto artificial, de los idilios entre los pastores, o de los certámenes para el mejor poeta, o de diálogos sobre diversas cosas, para Otón esos pastores son apenas un punto en el paisaje, pues el verdadero protagonista es el paisaje mismo. En él empiezan y terminan los poemas. Cito como ejemplo los dos sonetos que forman el quinto canto de los poemas rústicos y que tienen como título justamente el de Paisajes. Son espléndidos por sus imágenes sencillas y certeras y por su extraordinaria musicalidad. Meridies. Rojo desde el cenit el sol caldea. La torcaz cuenta el río sus congojas, medio escondida entre las mustias hojas que el viento apenas susurrando orea. La milpa ya en sazón amarillea de espigas rebosante y de panojas, y reverberan las techumbres rojas en las vecinas casas de la aldea.
No se oye estremecerse el cocotero, ni en la ribera sollozar los sauces. Solos están la vega y el otero, desierto el robledal, secos los cauces, y tendido a la orilla de un estero, abre el lagarto sus enormes fauces. Noctifer. Todo es canto, suspiros y rumores. Agítanse los vientos tropicales, zumbando entre los verdes carrizales, gárrulos y traviesos en las flores. Bala el ganado, silban los pastores, las vacas van mugiendo a los corrales. Canta la codorniz en los maizales y grita el guacamayo en los alcores. El día va a morir, la tarde avanza. Súbito llama a la oración la esquila de la ruinosa ermita en lontananza. Y Venus, melancólica y tranquila, desde el perfil del horizonte lanza la luz primera de su azul pupila. En el himno de los bosques, que es uno de los poemas más famosos de Otón, compuesto por 7 sonetos que van también desde el amanecer hasta el anochecer, tiene como un recurso admirable y ha señalado por Antonio Castro Leal la descripción minuciosa y sensible de los sonidos que hay a cada momento del día en medio de los bosques. El sol aparece en el poema 3 después de que se han apartado ya las sombras de la noche y cada porción de tierra con sus pájaros despierta. La única acción humana en el himno, a la hora de la siesta, se da al final del poema 5, en una parte. En tanto yo, cabe la margen pura del bosque por los sones arrullado, cedo al sueño embriagante que me enerva y hallo reposo y plácida frescura sobre la alfombra de tupida hierba. El verso final convierte todo el himno en un poema a la Virgen. Esta es una estrofa. Y en el instante místico en que al cielo el ángelus eleva, condensando todas las armonías de la tierra, el himno de los bosques alza el vuelo sobre lagos, colinas, valle y sierra, y al par de la expresión que en su agonía la tarde eleva a la divina altura, del universo el corazón murmura esta inmensa oración: Salve María. El poema Angelus Domini, el ángel del Señor, deja transcurrir otra jornada que va desde el amanecer hasta la noche, con un solo elemento de referencia extracampestre, que es la presencia de un ángel que se funde en el paisaje para convertirse al final en oración y lágrima y suspiro. Los elementos religiosos se incorporan a algunos poemas en una forma delicada y plástica. No alteran el curso de la naturaleza reflejada en el poema, ni lo cargan de mensajes ni moralejas. Se mantiene la pureza y la libertad del poema mismo, y Otón nos hace recordar otra vez la idea de von Schelling de que la naturaleza es espíritu visible o el espíritu es naturaleza invisible. Pero hay en Otón una mística difícilmente. Sin duda hay un impulso religioso profundo, una búsqueda de lo infinito y lo divino, y en los poemas rústicos
Todo el acercamiento religioso de su poesía se expresa a través de la naturaleza, que es la piedra de toque de su arte. Sus poemas llegan a la invocación, a la alabanza y la plegaria, pero no van más allá. Algo insinúa, sin embargo, el final del poema octavo de su pastoral, cuando dice: noches de santo horror e indefinible misterio, ya reinéis claras u obscuras. Mira el alma en vosotros lo invisible, para sentir después hondo y terrible el vértigo de Dios en las alturas. En ese vértigo de Dios hay un presentimiento de lo insondable, de la condición divina. Y el poeta habla también de un alma plena de inmensidad. Aquí está rozando otros espacios distintos de los de su comunión con la naturaleza, que siempre se establece en sus poemas como un medio para percibir no solo a la musa, sino a la Virgen María o incluso a Dios mismo. Esa musa que en los primeros poemas del libro se identifica con la Virgen, en otros parecerá referirse a Afrodita directamente en sus poemas paganos y a través de sus frecuentes menciones al planeta Venus. De un carácter muy distinto al de los poemas rústicos y escrito 20 años antes de la aparición de ese libro, es el Viaje del Alma, subtitulado como Poema Fantástico. Es un extenso poema escatológico de aproximadamente 300 versos que no fue recogido en ningún libro. Si en el idilio salvaje Otón va a atribuir a un amigo la experiencia a la que el poema se refiere, aquí toda la visión apocalíptica se presentará como producto de un delirio febril. Poema filosófico, dantesco, por suerte no escrito en tercetos, describe al alma que viaja por espacios interestelares, haciendo también recordar pasajes de la novela Urania de Flammarion. Podría decirse que este poema es quizá el colmo de la expresión romántica de Otón. Rodeada en un principio de oscuridad y llena de dolor, el alma pasa por regiones luminosas y extrañas, descritas con gran belleza, para encontrarse después con el alma de los mundos. Después de su partida y su paso, que no sé si lo conservé o lo corté sin querer, que al principio el alma va por unas regiones muy sombrías, muy oscuras, y va llena de dolor aparte. Y luego pasa por estas regiones más luminosas, ¿no? Bueno, sí, creo que sí lo decía. Entonces se encuentra luego con el alma de los mundos, que dice: yo soy el ser de todo, repetía, formo flores, fabrico tempestades, doy sombras a la noche, luz al día, y habito estas inmensas soledades. Yo les marco a los astros sus carreras y presido los grandes cataclismos. Soy inmortal, animo las esferas y me engolfo del cielo en los abismos. Soy el alma de todo lo creado. Dios me formó con su inmortal grandeza. Mi nombre en todo encontrarás grabado, porque yo soy tu ley, naturaleza.
Esta visión resulta extraordinaria porque más que neoplatónica, porque es más neoplatónica u oriental que cristiana. Puede corresponder fácilmente a los conceptos hinduistas de la Prakriti, de la filosofía Samkhya, o de la Shakti, de la filosofía del shivaísmo, donde un principio femenino, por decirlo así, es lo que impulsa o efectúa todos los movimientos cósmicos de creación y destrucción. Habría sido casi imposible que Otón conociera estas filosofías, aunque está desde luego el Ewig Weibliche de Goethe, el famoso eterno femenino, con que Goethe termina su Fausto diciendo: el eterno femenino nos atrae hacia lo alto. Y hasta ahí todo es perfecto en el viaje del alma de Otón. Pero irrumpen seguramente resabios de conceptos teológicos que hacen al alma caer otra vez en la dualidad de cielo e infierno, antes de llegar a la Jerusalén celeste, ante el trono flamígero y apocalíptico de un Creador con espada, lenguas de fuego, coros de ángeles, etc. Hay referencias a Isaías y a Juan, aunque sin las ruedas ni los animales, que darán origen a la tradición mística judía de la Merkaba. El Creador habla con el ruido caudal de 1000 torrentes del, cito, tremendo castigo del pecado. Y ahí un velo cubre la visión y la pobre alma del poeta se despeña. Cito: al impulso del vértigo bajaba, me hundía a cada instante en el abismo del tiempo y el espacio. Retumbaba en torno mío horrible cataclismo, cual si en aquella convulsión postrera se desquiciara la creación entera. Y de aquí resulta que si el eterno femenino nos atrae hacia lo alto, el eterno masculino, en la figura de ese Dios justiciero y castigador, nos empuja hacia lo bajo. En este poema es muy transparente, pasando a una consideración extraliteraria, cómo la teología puede ser la peor enemiga de la mística. El alma del poeta llega después a horrendos antros sepulcrales, y cito la continuación: pero en aquel inesperado instante vi junto a mí la sombra idolatrada del ángel que formara mi alegría. Era la sombra de la madre mía. En voz baja sus labios murmuraron una frase de amor y de consuelo. Sus ojos al espacio se elevaron y alzó su frente señalando el cielo. Nuevamente es el principio femenino el que rescata al poeta. Es la fuente de su inspiración, de su revelación y de su salvación. La naturaleza con mayúscula, que es la musa del primer poema de su libro, y se desdobla en la Virgen María y en Venus, es también su madre. Esa comunión con la naturaleza es lo que propicia en su poesía un impulso panteísta, aunque no el de un panteísmo elemental que vería a las cosas mismas como Dios, sino el que ve la presencia de Dios en cada cosa. Otro ángulo más literario
de su exaltación de la naturaleza presente en su obra es el que la acerca a la tradición de la poesía bucólica que había mencionado al principio. La parte 9 de los poemas rústicos no contiene solo una descripción de la naturaleza, sino que es una égloga cumplida. Se titula A Clearco Meonio, cándido seudónimo del obispo Joaquín Arcadio Pagaza, amigo de Otón, que había publicado en 1887 una traducción parafrástica de las bucólicas de Virgilio con el título de Murmurios de la Selva. Otón recorre aquí muchos de los tópicos de la poesía pastoril, desde la flauta de Pan hasta la musa Érato, sin faltar Filomena. En el segundo poema de esa serie, son 3, la selva, la musa y los poetas. Otón traza una genealogía de la poesía pastoril que es quizá la de su propia poesía. Le doy lectura. Yo la flauta de Pan en la espesura de la selva encontré. Donéla al griego cantos de Dafnis que al ferviente ruego de Virgilio se diola con premura. La heredó Garcilaso y de su oscura mansión Chenier la arrebató, mas luego, tinta en sangre, fue a hundirse en el sosiego perdurable de horrenda sepultura. ¿Cómo pudiste tú, con fe serena, arrancarla de ahí? Mas fuera agravio hoy el almo trinar de Filomena. Castiga al mundo decadente y sabio. Anda, pastor, devuélveme la vena melificada por tu dulce labio. En su ensayo Los cantores de la naturaleza, el muy antiguo ya autor francés Sainte-Beuve decía, refiriéndose al género pastoril con el término de idilio, pues quien lo inauguró, Teócrito, llamó idilios a sus cantos pastoriles. Decía Sainte-Beuve, repito, lo siguiente: el idilio no es un género que pueda aparecer indiferentemente en todas partes y a toda hora. Necesita mucha naturalidad hasta cuando el arte se mezcla en él. Y la naturalidad es justamente la gran virtud de la poesía de Otón, y quizá es el secreto de que su poesía se lea hasta la fecha mucho mejor que la de muchos de sus contemporáneos. Pero ante la consideración de si puede asociarse con el género pastoril, aun con las reservas del caso, lo primero que salta a la vista es que falta en sus poemas un ingrediente casi indispensable en la poesía pastoril clásica, el idilio justamente entre los pastores. La gran paradoja será que nada de idílico ni de pastoril va a tener el gran poema de Otón, el idilio salvaje, que es testimonio de la presencia de algún numen funesto que llega y usurpa la placidez serena que daba el poeta, su visión de la armonía de la naturaleza con el orden divino, para instalar en él el desasosiego y el caos. Adjetivos como rústico y salvaje delimitan una atmósfera agreste y no precisamente la de una naturaleza decorativa y ordenada como la de Virgilio, según decía Antonio Castro Leal a ese respecto.
Ese idilio de Otón no es arcádico y no forma parte de los poemas rústicos. El idilio salvaje se publicó 2 o 3 semanas después de la muerte del poeta, con un soneto justificatorio que añadió al principio y que estaba dedicado a un amigo del autor. En el soneto se hacía aparecer que lo que el poema iba a narrar le había acontecido al amigo y no a él, que simplemente escribía lo que había escuchado, como ya mencioné antes. Eso lo hizo Otón considerando a su esposa, a quien no deseaba lastimar. Pero el poema surgió en realidad de una relación apasionada que el poeta sostuvo con una mujer de Saltillo, de la cual Artemio de Valle Arispe daba incluso el nombre y describía como, cito, una mujer muy bien plantada, frondosa, apiñonada de color y con grandes ojos negros. Y muy distinta de la India brava que el poema describe. Todo este chisme, tal vez innecesario, porque el poema es muy transparente, da al menos un contexto. Siendo Otón tan religioso y de un ámbito tan decididamente provinciano y decimonónico, en el poema hace reflejar, a fin de cuentas, más la culpa que la pasión, aunque ésta misma se exhala en cada verso con una intensidad desolada. De hecho, el título original del poema es En el desierto, idilio salvaje. El desierto es un tópico frecuentado en la literatura de los místicos y un lugar señalado para el ejercicio de la disciplina espiritual y el ascetismo. Es también, como lo es la noche oscura en el caso de San Juan de la Cruz, una metáfora del despojamiento gradual del yo, que es parte de todo el proceso místico. En Otón, sin embargo, el desierto será un paraje de suma esterilidad del alma, que se ve despojada de un mundo ideal para ser lanzada sin piedad a un despeñadero semejante al de el viaje del alma. Ay, perdón, pero es que tengo mala garganta. Lo notable es que aquí también se hace presente la naturaleza, no rimando con la serenidad y la belleza, sino con los aspectos violentos e incontrolables de sí misma y por tanto de la propia naturaleza humana. Aunque Otón no ignoraba, como cualquier observador de los procesos naturales, los aspectos oscuros y destructivos de la naturaleza, en sus otros poemas los señala, pero solo como el observador situado a una distancia segura. En ocasiones aparecen descritos casi como elementos decorativos y están hechos de lugares comunes, como en la noche rústica de Walpurgis, que a diferencia de los poemas que van de la alborada al crepúsculo, será una travesía por la noche. Pero la verdadera travesía por la noche está en el idilio salvaje. Salvador Díaz Mirón consideraba el poema como una joya de la poesía española y se dice que lo recitaba de memoria. Y por otra parte, en el discurso citado decía Alfonso Reyes, estos versos solos bastarían para hacer vacilar el concepto de sencillez que yo me he formado de esta alma. Pero justamente de la complejidad, con todas sus contradicciones, ambivalencias y debilidades, surge la riqueza del poema, que no quede en nuestro poder con la misma facilidad que los otros, pues es muy oscuro, no solo en sus imágenes,
sino en un ocultamiento deliberado. El disfraz no está solo en la dedicatoria, pues el poema mismo solo toca oblicuamente su tema verdadero, que es una pasión que el poeta no quiso tal vez expresar, porque no pudo, por desgracia, incorporarla racional ni moralmente a su mundo establecido y terminó desgarrándolo. Él lo calificó como un cataclismo y que sí lo fue espiritualmente para él, puede deducirse del hecho de que aquel principio femenino tan idealizado, que había sido, como ya dije, su inspiración y su salvación, se le aparece de pronto bajo un aspecto implacable y destructor. Su musa dio un giro brusco, aunque siguió ligada a la naturaleza, pero a su anterior identificación apacible y luminosa con la Virgen María se va a superponer la de la India brava, la mujer salvaje que trastorna su mundo. De su probable estado interior al escribir ese poema dan cuenta los adjetivos que uso. Cito in extenso la mayoría en masculino, plural y en el orden en que aparecen en los sonetos. El lado último, árido, triste, salvaje, revuelto, amarguísimo, profundo, inmenso, altivo, hondo, horrendo, asolador, candente, sereno, trémulo, maldito, sibilante, opreso, divino, salobre. Más, enjuto, muerto, gris, desamparado, pobre, yerto, aterrador, enfermo, dolido, bruno, austero, inexorable, hosco, trágico, oprimido, desgarrado, ardiente, eterno, enorme, retorcido, etc. ¿A qué nos lleva este campo semántico? A un paisaje del alma tan desolador que solo oír esto podría acarrearle a cualquiera una depresión profunda. El escenario del poema es la soledad, el desierto, el crepúsculo, el espejismo, miraje, le llama él, el llanto, el tajo del monte, la lobreguez, para redundar. Sin embargo, todo esto se traduce en 7 sonetos impecables, llenos de intensidad, de misterio, de pasión y de una memoria solo de lo oscuro. No hay imágenes luminosas, ni un solo verso amable que quizá vetó el propio sentimiento de culpa del poeta. ¿O los poemas reflejan acaso un fin iracundo de la relación, pero ni en medio de él abandona Otón sus paisajes agrestes? Los vuelve tan sombríos como su ánimo y muestra también aquí, al igual que en los otros poemas, hasta qué punto él mismo y su canto se funden completamente en la naturaleza. Y otra vez, ¿se le podrá considerar un místico de la naturaleza a partir de esto? Y otra vez, probablemente no. Pero es evidente que está en la antesala y que la naturaleza se convierte en su piedra de toque, tanto en las horas luminosas como en las oscuras. Otón pasa, al menos en sus poemas, de una visión idílica literalmente de la naturaleza como algo bendito y bienhechor para el espíritu humano, al descubrimiento en carne propia de su rostro terrible, de su filo destructor y apabullante.
pongamos como ejemplo de este contraste el que hay entre el comienzo de la Sexta Sinfonía de Beethoven, la pastoral, tan ligero, puro e idílico, con la fuerza violentísima de su tempestad. Quiero terminar con la voz de Othon citando su tercer soneto del idilio salvaje. Y quiero destacar que aún aquí habla del viento preso entre los médanos que canta con una música divina. Habría sido distinta su experiencia si hubiera hecho a un lado tanta teología y tanta moral y hubiera sido capaz de descubrir lo divino, incluso en esa experiencia profana. No lo sabremos, pero este es el soneto. En la estepa maldita, bajo el peso de sibilante grisa que asesina, yergues tu talla escultural y fina como un relieve en el confín impreso. El viento entre los médanos opreso canta como una música divina y finge bajo la húmeda neblina un infinito y solitario beso. Vibran en el crepúsculo tus ojos un dardo negro de pasión y enojos que en mi carne y mi espíritu se clava, y destacada contra el sol muriente, como un airón flotando inmensamente, tu bruna cabellera de India brava. Muchas gracias.